Y bueno, el tema que hoy nos trae por acá es un tema pues muy trascendente. El webinar es para el malware actual, una solución actual. Todos sabemos que los puntos finales o endpoints son componentes muy vulnerables, ¿no? En cualquier entorno informático. Aún así, muchas organizaciones no se preocupan por sus terminales o no se preocupan lo suficiente por sus terminales. Los ciberdelincuentes pueden utilizar estos dispositivos muy fácilmente para acceder a la red de nuestras empresas y según varios reportes, más de la mitad de las violaciones de seguridad de las empresas ocurren debido a puntos finales no seguros. Existen soluciones de seguridad de punto final que además de gestionarse en la nube, abarcan varios niveles. Eh, te da visibilidad de los intentos de intrusión, previenen, contienen y corrigen las amenazas que han logrado evadir la primera capa de defensa de los equipos de modo muy rápido, rentable y sin alterar la eficiencia operativa en los sistemas. Para hablar de este tema, tenemos a nuestro ingeniero preventa de Northern Technologies, Jair Alfaro Campos. Él es ingeniero en sistemas computacionales, cuenta con una maestría en seguridad de tecnología de información por la Universidad Tecnológica de México y cuenta con amplia experiencia en asesoría sobre productos y soluciones de tecnología de la información para clientes tanto de gobierno como corporativos. Bienvenido, Jair, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Hipatia? Muchas gracias y bienvenidos a todos y esperando que se encuentren bien y sus familias. Pues adelante. Empezamos con este webinar. Vamos a hablar a muy grandes rasgos de cómo está la situación actual y cómo ha ido evolucionando este tipo de soluciones versus tecnologías tradicionales, ¿vale? Bueno, les voy a dar una pequeña introducción de quiénes somos. Northern Technology es una empresa con más de 15 años en el mercado. Somos especialistas en la entrega de servicios y estrategias de ciberseguridad. Adicional a esto, pues es importante recalcarles que nuestro Network Security Operation Center es uno de los pocos en América Latina con las certificaciones ISO 27001, ISO 20000 e ISO 9000. También contamos con la autorización para el uso de la marca CERT, otorgado por la Universidad de Carnegie Mellon, el cual tiene como objetivo ser un centro autorizado para prestar servicios de respuesta a incidentes. Estas certificaciones nos permiten ofrecer servicios de clase mundial a cada uno de nuestros clientes. También actualmente contamos con oficinas a nivel nacional en la parte norte del país, ubicadas en Monterrey y Chihuahua. Nuestro corporativo está ubicado en la Ciudad de México. Contamos con presencia en Europa, España y para la parte de Latinoamérica, Colombia. ¿Cómo vemos nosotros los desafíos actualmente? La crisis por COVID o el confinamiento que actualmente en las que muchas organizaciones estamos, siguen prohibiendo que las empresas continúen actualizando los endpoints, ¿no? Las redes, para asegurar que los colaboradores puedan trabajar de una forma segura desde casa. Esto a partir de que inició la contingencia, ¿no?, sanitaria. Cuando esto se hizo obvio, pues las empresas empezaron a adoptar un esquema diferente en cómo se interconectan ciertos dispositivos, ciertos componentes tecnológicos hacia las empresas o hacia las organizaciones. Y pues esto fue en aumento, ¿no? El tiempo del confinamiento pues se fue postergando, fue aumentando, ¿no? Y pues la protección hacia nuestros usuarios, hacia los puntos finales, pues, se ha convertido en una prioridad para nosotros como gestores de tecnología o de sistemas, ¿no? Porque tantas personas que ya están haciendo teletrabajo, pues este tipo de desafíos van aumentando considerablemente. Por ejemplo, en ocasiones, pues lo que hacemos es mezclar, ¿no?,
tareas personales con tareas profesionales dentro de a lo mejor nuestro equipo de trabajo, de nuestro equipo corporativo, y esto aumenta considerablemente en un riesgo, ¿no? Un riesgo para la información que nosotros como usuarios pues almacenamos dentro de nuestros equipos eh, de cómputo. ¿Y cómo es que vemos el riesgo? Pues principalmente que no tenemos un control de qué es lo que a dónde están accediendo nuestros usuarios, no sabemos qué tipo de información o correos electrónicos están descargando o qué tipo de aplicaciones están instalando, ¿no? Perdemos total visibilidad de ese tipo de elementos. Y pues la responsabilidad de la seguridad pues, ha comenzado a ponerse, a posicionarse sobre la brújula corporativa hacia lo individual, ¿no? Ver y darles el enfoque a cada uno de nuestros usuarios, no perder esa visibilidad. Entonces, hay unas cifras alarmantes que a lo largo del tiempo o de los últimos meses hemos detectado, principalmente que el endpoint es la causa número 1 de infecciones, ¿no? Somos el eslabón más débil, ¿no? Como usuarios, y las computadoras personales, las estaciones de trabajo, hasta los dispositivos móviles son los principales que empiezan a comprometer cierta información. Y bueno, desde el inicio de la emergencia sanitaria, la cantidad de archivos maliciosos únicos ha ido en aumento, ¿no? Anteriormente eran 3,000 y han aumentado a más de 420,000 por día, ¿no? Este tipo de cifras, pues sí son realmente alarmantes, ¿no? Porque la situación o, como lo ven la parte de los ciberatacantes, los ciberdelincuentes, pues aprovechan diferentes temas relevantes que van generando hacia el día, ¿no? En este caso, pues el tema de la pandemia, el tema de COVID lo usa, ¿no? Para generar cierto tipo de campañas maliciosas para poder engancharnos y que sus objetivos pues, sean satisfactorios, ¿no? Como por ejemplo, el que nos empiecen a llegar campañas de correos con phishing, ¿no? En el cual nos pueden llevar hacia algún sitio malicioso o que nos lleven hacia la descarga de un archivo que contiene código malicioso, ¿no? Entonces, este tipo de ataques o este tipo de campañas, pues a nosotros como usuarios, incluso gente que a lo mejor estamos capacitadas para detectar cierto tipo de correos que en ocasiones pues son falsos, podemos llegar a tener dificultades para determinar si ese mensaje es legítimo, si se trata de una comunicación por parte del corporativo o de algún proveedor, ¿no? Que nos está compartiendo información pues relevante o valiosa para nosotros. Y pues bueno, uno de los principales vectores también es el ataque de phishing, ¿no? Por correo electrónico, que se ha disparado en más de un 600% desde finales de febrero. Entonces, esto quiere decirnos que realmente nosotros como usuarios finales en ocasiones no estamos tan enfocados a validar o a ver si realmente la información que nos está llegando es legítima, ¿no? Simplemente abrimos, no nos damos cuenta si estamos entrando a un sitio malicioso, si estamos descargando cierto tipo de software o cierto tipo de archivos que pues, puedan comprometer la integridad de nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, este tipo de alarmas pues es importante empezarlas a considerar, sobre todo para nuestra organización, ¿no? Y bueno, en cuanto a las brechas de protección, cuando los usuarios y los puntos finales están fuera de una red corporativa, pues las capas de seguridad con las que cuentan en ocasiones las organizaciones o nuestro departamento de tecnología, como antivirus, como un firewall perimetral, como una protección de correo electrónico, pues están concentradas todas en el corporativo, ¿no? Todo está centralizado de una manera en la que pues la única conexión o la única protección que vamos a tener es cuando estemos dentro, ¿no? Pero cuando salimos, cuando estamos trabajando, como en estos casos desde casa, pues ya no es suficiente, ¿no? Cuando se trata de amenazas, las soluciones tecnológicas
pues tienden a ser o responder de una manera distinta, ¿no? Porque perdemos total visibilidad, perdemos el control de qué es lo que están haciendo nuestros usuarios, ¿no? Entonces, al tener amenazas más sofisticadas, pues nos permiten que nuestros dispositivos y nuestros usuarios pues puedan hacer prácticamente lo que quieran, ¿no? Sin tener esa visibilidad, o al menos de que solamente cuando estén conectados, no sea a través de una VPN, a través de un servicio de túnel que nos conecte hacia nuestra red corporativa, es como vamos a seguir manteniendo esa protección, ¿no? Pero a lo mejor cuando estén desconectados, pues, o trabajando fuera de línea o fuera de la red corporativa, pues nos va a generar, pues, ciertos riesgos, ¿no? Que a lo mejor no estamos considerando, todavía no estamos preparados para ese tipo de estructuras o de arquitecturas. Por eso es importante tener visibilidad sobre esas brechas, ¿no? A menudo las organizaciones no ven un ataque de malware, ¿no? Porque al ser ataques ya más sofisticados, el alcance que pueden tener este tipo de incidentes para comprometer información, ¿no? Tanto personal como información de la organización, ¿no? Que es a lo mejor lo que nos preocupa, ¿no? Nuestra información como organización, dónde se está almacenando, a quién se le está enviando, dónde se está resguardando esa información, si realmente tenemos esos controles y si esos controles están siguiendo, ¿no? Porque al final nosotros como gestores o como parte del equipo de tecnologías, pues sí tenemos ciertas plataformas, ciertas herramientas que nos ayudan a mitigar, ¿no? Pero cuando estamos fuera perdemos total visibilidad. La visibilidad está limitada y la actividad de los usuarios y de los endpoints pues carecen de contexto, ¿no? O sea, no puedo ver o no puedo saber si realmente su protección de antivirus tradicional está siendo activada, si está actualizada, si realmente está haciendo la función para la cual fue adquirida esa solución, ¿no? Entonces, no puedo detectar lo que no puedo ver, ¿no? Entonces, esto nos lleva a hacernos diferentes preguntas. ¿Cómo es que puedo solventar este tipo o mitigar este tipo de brechas de seguridad? Sobre todo, como usuarios, pues hemos hablado, ¿no? En algún momento, y como sabemos, somos el eslabón más débil dentro de esta cadena, de, de donde el vector de ataque se ha convertido en el principal durante la pandemia, y sobre todo por el tipo de campañas y el tipo de información que nos llegan o que vemos diario, ¿no? En el que a lo mejor vemos alguna noticia falsa, le damos clic, nos redirecciona hacia algún sitio malicioso, descargamos algún archivo, instalamos, ¿no? También pasa muchas veces que cuando queremos aumentar nuestra productividad, ser más proactivos, entregar nuestro trabajo en tiempo, ¿no? Y para eso, pues a lo mejor instalamos ciertas herramientas, ciertos software que nos permiten a lo mejor convertir un PDF en Word o viceversa, ¿no? Entonces, este tipo de softwares o a lo mejor también herramientas en línea que no precisamente se van a instalar, ¿no? Pero no sabemos qué tipo de comunicaciones o qué tipo de software se está descargando, ¿no? Y esto, a pesar de que podemos estar capacitados o hay innumerables advertencias por parte de los equipos de TI, los usuarios en ocasiones pues las pasan por alto, ¿no? Y es inevitable que los usuarios abran alguna URL o hagan clic en algún link, ¿no? Y pues es cada vez más difícil reconocer los ataques. Cada día son más sofisticados, son más difíciles de detectar, es más difícil de darnos cuenta, ¿no? Porque a veces ni el sistema operativo o las alertas de un sistema operativo nos dicen, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Estoy teniendo este problema o nos manda un mensaje de error. Ya ni siquiera pasan ese tipo de mensajes que como usuarios nos permitan ver que estamos comprometiendo nuestro dispositivo, ¿no?
y creemos que esa información o esa aplicación pues, es confiable y pues, le damos clic o abrimos cualquier tipo de documento. Entonces, son varios factores que hasta ahorita nos llevan a determinar desde el punto de vista de qué tipo de plataformas de seguridad estoy instalando, si tengo visibilidad, si realmente esa plataforma o esa herramienta realmente está funcionando, ¿no? Y bueno, y también nosotros como usuario, qué tan conscientes estamos de lo que estamos descargando, hacia dónde estamos navegando, qué es lo que estamos instalando dentro de nuestros dispositivos. Bueno, hay algunas estadísticas, ¿no? Según diferentes o diversos estudios que encontramos, nos dice que el 57% de las organizaciones dice que los dispositivos móviles son una de las áreas más difíciles de proteger, ¿no? Porque están en constante movimiento, a veces es difícil instalarle alguna actualización porque el usuario no está, porque el usuario a lo mejor tiene diferentes sesiones programadas, no lo contactamos, entonces perdemos total visibilidad, ¿no? Y generalmente este tipo de estudios nos dice que 197 días es el tiempo promedio en la detección, ¿no? que le toma al departamento de IO, a los especialistas, detectar una infección de malware. O sea, es bastante el tiempo en que en ocasiones, por cuestiones de falta de conectividad, de falta de que nos dé el registro de algún evento o de algún incidente que le estuviera pasando al usuario, nos toma bastante tiempo en detectarlo, ¿no? Y en promedio nos toma 19 días para contener una infección de malware, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor mi herramienta de seguridad, mi antivirus tradicional, ni siquiera está actualizado, o el mismo usuario lo deshabilitó porque no lo dejaba ejecutar cierta acción, ¿no? Entonces, hasta que no llega al corporativo, hasta que el incidente es mayor o lo reporta el usuario, pues nos damos a la tarea de poder hacer una contención, ¿no? Pero no tenemos visibilidad en qué momento pasó. Y bueno, y por último, el 56% de las organizaciones dice que el comportamiento de los usuarios es una de las áreas más difíciles, ¿no? Por lo mismo que comentaba, ¿no? Porque en ocasiones nosotros como usuarios vemos la forma de cómo saltarnos esos controles, ¿no? De cómo deshabilitarlos. Si algo veo que me está bloqueando, pues busco la forma, me documento en internet y veo cómo saltarme ese control para poder hacer o realizar alguna acción, ¿no? Entonces, este tipo de estadísticos nos dice, ¿no? Nos muestra y nos da visibilidad de qué tan avanzados y cómo hemos avanzado en una estrategia, ¿no? Integral de implementar ciertos controles que realmente nos permitan tener control y visibilidad sobre la actividad de nuestros usuarios. Y hay muchos ejemplos, ¿no? Hay muchos ejemplos de qué tipo de malware o qué tipo de amenazas pueden comprometer nuestros componentes o nuestros dispositivos corporativos. Y uno de ellos pues, es la criptominería, ¿no? Por lejos, el esquema de amenazas lucrativo más destacado fue el de la criptominería. Desde el punto de vista de un atacante, pues es prácticamente el crimen perfecto, ¿no? Porque los programas de minería a menudo trabajan en segundo plano, ¿no? Sin que sepamos que realmente se instaló algo, sin que nos demos cuenta que descargamos algo que está comprometiendo el procesamiento o el equipo, ¿no? Entonces esto genera grandes ingresos para el atacante. Y bueno, y sobre todo porque a medida de que las empresas fueron perfeccionando ciertas estrategias para lidiar con el ransomware, pues todo el mundo comenzó a tomar otras medidas, ¿no? Sobre todo la parte de los ciberatacantes. El enfoque antes era, pues voy a mandar un ransomware y pido un rescate, ¿no? Y en ocasiones, pues los afectados, pues lo único que hacían era formatear el equipo y no pedir el rescate, ¿no? Era como la solución más fácil por la cantidad de dinero o lo que se tenía que desembolsar para poder recuperar de alguna forma, ¿no? Y en ocasiones pues ni siquiera se recuperaba la información. Entonces, uno de los giros que dio el tipo de software malicioso pues fue la criptominería.
ya que es menos probable que este tipo de ataques llame la atención de la gente que está encargada en la parte de TI para llevarle seguridad o los que llevan el control de ciertos componentes de seguridad, ¿no?, dentro de la organización. Y pues este tipo de software pues, se puede ejecutar en cualquier dispositivo sin que realmente nos demos cuenta, ¿no? Porque son software realmente silencioso que lo que hace pues es solamente consumir recursos, ¿no? Y sobre todo porque no tenemos o no contamos en ocasiones con herramientas, pues no sé, de seguridad que nos den ese tipo de visibilidad, ¿no? A dónde se está haciendo conexiones, o un analizador de red, o componentes de red que nos permitan tener visibilidad de este tipo de comportamientos, pues no nos los da, ¿no? Porque a lo mejor los paquetes no están siendo enviados de forma completa, sino lo empiezan a hacer de forma fragmentada, y esto permite que pues no tengamos esa visibilidad, ¿no? Y pues esto ya es una preocupación, ¿no? Porque sabemos que ya hay este tipo de software, sabemos que ya hay, que esto es cada vez más avanzado, ¿no? Y que no estamos teniendo la visibilidad completa de lo que está pasando, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es la perspectiva de un defensor o de una persona encargada de darle protección a este tipo de ataques o este tipo de software o malware? Pues, hay muchas razones para estar preocupado, ¿no? Principalmente porque cualquier tipo de computadora tendría un impacto negativo al negocio, ¿no? Y sobre todo al rendimiento y a la productividad de nuestros usuarios, ¿no? Entonces, en ocasiones, pues vemos que el dispositivo o la computadora pues empieza a alentar y nos acostumbramos a trabajar de esa forma, ¿no? A decir, pues es que la red está lenta, o es que mi computadora está lenta, mi internet está lento, pero a lo mejor ni siquiera son cuestiones de red, ¿no? Es porque ya está comprometido mi equipo de cómputo y no tengo visibilidad, no sé si realmente tengo un malware, tengo un gusano que esté haciendo alguna conexión de comando y control hacia internet, mandando o enviando cierta información fragmentada, ¿no? Entonces perdemos totalmente esa visibilidad. Y pues además de que puede haber, no sé si dependiendo, ¿no?, el giro en el que me encuentre, pues puede haber una complicación en cuanto a algún cumplimiento, alguna normativa, ¿no?, que yo como organización deba de cumplir, ¿no? Entonces, generalmente, y un ejemplo, pues puede ser el sector financiero, ¿no?, el que se puede ver afectado, la gente que haga cierto tipo o las compañías que hagan cierto tipo de transacciones pueden verse afectadas por el impacto, ¿no? Porque tienen que dar un cumplimiento hacia un ente regulatorio o por las reglas que son muy estrictas, ¿no?, en relación a los ingresos generados mediante este tipo de corporativos. Y bueno, algún ejemplo de cómo se instala este tipo de software malicioso, pues principalmente es explotando alguna vulnerabilidad de alguna aplicación, del sistema operativo, igual, ¿no?, mediante algún dispositivo de almacenamiento extraíble, por pasar más rápido la información, compartirla, descargar algún archivo. También otro punto importante es el envío de correos electrónicos, ¿no? Todas estas campañas de phishing que ya he comentado, el empleo de botnets, ¿no? Igual el hacer comunicaciones hacia redes externas que ni siquiera me estoy dando cuenta porque pues solamente lo que tengo pues es una red doméstica, ¿no?, en la cual pues tengo a lo mejor el firewallcito de la máquina, pero pues en ocasiones, como les comentaba, ¿no?, lo deshabilitamos para que no nos esté bloqueando, el antivirus a lo mejor también no tiene habilitado esos componentes o esos complementos que nos permitan mitigar ciertas conexiones, ¿no? Y también el uso de criptominería en navegadores web, ¿no?, cuando nos instalamos ciertos complementos, ciertos add-ons, ¿no?, que nos permiten a lo mejor
hacer una traducción de algún documento, ver videos o descargar música, ¿no? Con esos complementos que se instalan directamente en el navegador, o bien mediante la instalación de algún agente malicioso interno, ¿no? Que a través de algo que descargue, pues se instaló y ni siquiera me di cuenta, ¿no? Se está activando o está en reposo y después de cierto tiempo se activa y envía y consume recursos, ¿no? Que es como el principal factor o cómo es que afecta principalmente este tipo de, de software malicioso. Y digo, este es un pequeño ejemplo, ¿no? Que digo, hay muchos más ejemplos en los cuales nos podemos enfocar. Sin embargo, a mí se me hace algo interesante este tipo de malware malicioso o de software malicioso más bien, porque es muy silencioso, ¿no? Y es muy lucrativo, ¿no? Por el cómo se comporta, por el cómo no cualquier tipo de seguridad o de componente de seguridad lo detecta, ¿no? Hasta que tenemos instalado ciertas herramientas dedicadas para contener este tipo de ataques. Y a partir de eso, pues ya empezamos a ver cómo los ciberdelincuentes se están profesionalizando, ¿no? En este ramo, porque incluso los cibercriminales tienen abundantes recursos que les permiten desencadenar cierto tipo de ataques, ya sean automatizados o multifacéticos, ¿no? Ya sean también en redes empresariales que ya tienen como objetivo afectar, ¿no? A un sector o a una organización en específico, ¿no? Porque en ocasiones pensamos o creemos que este tipo de ataques son random, ¿no? Que son aleatorios. Pues a mí me tocó y tengo que tomar una acción, ¿no? Y no, generalmente los ataques pues son dirigidos, ¿no? Porque al final un ciberdelincuente nos empieza a hacer ese reconocimiento, ¿no? De qué nivel de madurez tiene cierta organización en cuanto a seguridad, ¿no? Informática o ciberseguridad en específico. Detectan que a lo mejor somos muy vulnerables y sobre ese, pues es su objetivo, ¿no? Sobre esa organización, sobre esa empresa. Empiezan a hacer ese reconocimiento y ver qué tan vulnerables somos y cómo es que nos pueden explotar, ¿no? Y sobre todo, pues, también la parte de haciendo un poquito de ingeniería social, ¿no? Enviando correos o campañas que a lo mejor no tienen mucho impacto. Sin embargo, a partir de que ven que muchos usuarios empiezan a caer en esas trampas, pues ya empiezan como a dirigir cierto tipo de ataques para tener un fin, ¿no? Una ganancia, algo lucrativo, ¿no? Y sobre todo también para las organizaciones gubernamentales, ¿no? Que en ocasiones pues son activistas o desean tirar algún servicio. Entonces mandan cierto tipo de información o cierto tipo de malware y pues, la gente cae, ¿no? Y el desarrollo de este tipo de, de, de ciberdelitos está obligando a las organizaciones a que cambiemos, ¿no? También a nosotros como proveedores de servicio nos está obligando a cambiar, a dar un enfoque distinto en cuanto a una estrategia, ¿no? Ya no estar trabajando de forma por silos, ¿no? De forma independiente entre cada una de la infraestructura o de las plataformas o las herramientas que tenemos dentro de nuestra organización, sino ya trabajar de una forma, diseñando arquitecturas que nos permitan mantener ya un ecosistema de seguridad integral, ¿no? Más completo, más complejo para un ciberatacante el que pueda hacer cierto tipo de intrusiones hacia nuestros usuarios, hacia nuestra infraestructura crítica, ¿no? Y eso, y el uso de este tipo de ataques hace que haya cambiado totalmente o esté cambiando totalmente el paradigma en cuanto a las mejores prácticas, ¿no? De seguridad en cuanto al endpoint. Nos permite hacer que nosotros como organización o como empresa tomemos diferentes técnicas, ¿no? Para implementar diferentes soluciones
de protección para malware avanzado. Y esto a medida de que los cibercriminales continúen evolucionando y diseñando herramientas o programas maliciosos más sofisticados con capacidades de enmascararlos, que dan ciertas herramientas de seguridad tradicionales, ¿no? Entonces, es importante recalcar que esto ya es un negocio, ¿no? Como ciberdelincuentes o como cibercriminales, pues ya es un negocio que se está profesionalizando, ya podemos nosotros hasta disponer, ¿no?, de este tipo de servicios as a service, ¿no? Entonces, sí es importante tener este tipo de consideraciones para nosotros empezar a cambiar, ¿no? A cambiar esa estructura de cómo tenemos pensado un diseño, cómo queremos evolucionar, ¿no?, en cuanto a cierto tipo de controles que nos permitan mantener la disponibilidad, ¿no?, de algún servicio o mantener la integridad de nuestra información, ¿no? Bueno, siempre, a todo esto siempre va a haber una solución, ¿no? No todo está perdido. Creo que si bien se puede ver que los criminales ahora tienen la ventaja o creer, ¿no?, que ellos tienen la ventaja o que nos van a dar la vuelta, siempre hay una solución que nos permite, ¿no? En este caso, lo que nosotros estamos proponiendo o lo que estamos poniendo como un control compensatorio que permita a las organizaciones aumentar su nivel de madurez en cuanto a seguridad, es una plataforma, ¿no? En este caso es Cisco Advanced Malware Protection, que utiliza ciertas herramientas o ciertos componentes desde seguridad retrospectiva, aprendizaje automático, y esto nos permite a nosotros como organizaciones prevenir, detectar y responder a estas nuevas formas de ciberataques. Y bueno, el malware actual, pues como sabemos, pues ya no es estático, ¿no? Ya no es que lo detecte una firma o que lo detectemos por el hash, ¿no? Ha evolucionado y pues se ha vuelto dinámico, ¿no? Ahora se puede ver que como algo tridimensional, ¿no? Porque el malware avanzado ya no existe en un plano bidireccional, ¿no?, en el que solamente a lo mejor por comportamiento heurístico, por una firma, ¿no?, que detona, y pues es como puede detectarse fácilmente, ¿no? Si la protección contra el malware no adopta una dinámica similar a cómo está evolucionando, pues entonces no se puede esperar que sea eficaz, ¿no?, este tipo de herramientas. Entonces, por eso planteamos o hacemos un comparativo entre las herramientas de seguridad puntuales que lo podemos llamar como seguridades planas, ¿no?, en el cual examina solo archivos en el punto de entrada, y si el archivo parece ser seguro o lo que estemos descargando, eh, lo que busca la herramienta lo detecta como, pues si no lo conozco, y se introduce dentro del sistema o dentro de la red, pues va a pasar y no lo va a detectar, ¿no? Porque no hay una firma, porque no hay un comportamiento, porque no hay un hash que haga match con ese tipo de amenaza, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, pues sí, fue en un principio, en unos inicios, pues fue muy buena, ¿no? Porque nos permitía contener cierto tipo de amenazas y mitigarlas, ¿no? Pero como ha avanzado este tipo de amenazas, pues surge, ¿no?, como necesidad contar con herramientas de seguridad retrospectiva, ¿no?, en la cual pues va a analizar va a analizar no solo el punto de entrada de la amenaza, sino también lo va a supervisar a lo largo y la continuidad del ataque, ¿no? Todo el ataque nos va a dar como una línea del tiempo, ¿no? Desde dónde se originó, qué está pasando, qué tipo de información está afectando, qué tipo de sistemas de archivo está afectando, qué está cambiando, tener un análisis durante y después de un evento, ¿no? Este tipo de herramientas nos va a dar sobre todo esa visibilidad, esa retrospectiva, ¿no? De ver desde qué punto se empezó a afectar mi componente o mi equipo de cómputo, ¿no?
Bueno, la seguridad retrospectiva nos permite a nosotros como parte de los equipos de TI examinar los sistemas en cualquier momento, ¿no? Porque cuando se trata del panorama de las amenazas, es importante echar un vistazo al retrovisor de vez en cuando, ¿no? De ver cierto tipo de herramientas que nos da la retrospección, ¿no? La correlación de la cadena del ataque, los indicadores de compromiso, la trayectoria y la búsqueda de brechas, ¿no? De tener la visibilidad completa, ¿no? Dónde se originó, por qué fue afectado, por qué medio entró, si fue a través de una descarga de un archivo, de correo electrónico, instalé alguna aplicación, empezó a hacer comunicaciones de comando y control, y quiso intentarse mover lateralmente hacia otros componentes dentro de mi red. Entonces, todo ese tipo de visibilidad nos va a dar, ¿no? Desde un punto inicial hasta un punto final, en el cual, pues, la mayor visibilidad de la seguridad retrospectiva que nos permite es analizar metódicamente lo que ocurrió durante la infección del malware, aprender cómo se ingresó al sistema y a qué datos accedió, ¿no? ¿Qué es lo que comentaba, ¿no? ¿Qué es lo que está modificando? ¿Qué es lo que está intentando sacar de mi componente, de mi escritorio, de mis archivos, ¿no? Comprender cómo podemos prevenir estos tipos de ataques en el futuro, ¿no? O sea, a lo mejor estuvo explotando una vulnerabilidad, la cual todos mis equipos están configurados de la misma forma, pues nos va a permitir tomar una acción, ¿no? Mandar algún parche de actualización, mandar a bloquear algún tipo de aplicación, bloquear conexiones hacia internet, ¿no? Ese tipo de ataques o ese tipo de visibilidad nos va a permitir a prevenir en un futuro, ¿no? Porque ya tenemos toda la visibilidad desde el principio. No es que, pues se afectó el archivo y lo eliminó o ya no tengo acceso a ciertas carpetas, ¿no? Y ahí nos quedamos, ¿no? Con herramientas tradicionales nos quedamos en eso. Pues no lo pude eliminar, pues deja marco a soporte para que me ayuden a generar una firma o yo crear una lista negra, ¿no? De esa amenaza, ¿no? Que no la permito generar el código hash, ¿no? Que en ocasiones, pues, con las nuevas eh, con lo nuevo, como se comportan este tipo de amenazas, pues es aleatorio, ¿no? Se va mutando, va cambiando su forma de comportamiento pues en ocasiones ya ni siquiera se instalan en archivos, ¿no? Lo que hacen o los malwares más avanzados que hemos analizado, que hemos visto, se instalan ya directamente en memoria, se instalan en procesador, en el arranque del disco duro, ¿no? Entonces, como podemos ver, pues esto nos permite, ¿no? Enfocarnos o ver cómo en caso del incumplimiento de este tipo de amenazas, nos puede, o teniendo este tipo de soluciones con retrospectiva, nos pueden ahorrar una cantidad significativa de dinero, ¿no? Porque las organizaciones que utilizan herramientas tradicionales, en ocasiones, pues el enfoque es de, pues ya tuvimos un incidente, queremos, y lo que hacen o lo que he visto es, pues hay que contratar consultoría externa para que nos ayude a hacer un análisis forense y determinar qué es lo que pasó, ¿no? ¿Qué es lo que estuvo haciendo ese malware? Si sacó información, si realmente he visto casos, ¿no? Donde borran bases de datos, ¿no? Donde a lo mejor tienen información muy sensitiva de clientes, a lo mejor de nómina, ¿no? Que he visto, ¿no? Y es algo que es real, ¿no? Y que está latente en las organizaciones. Y bueno, y cuando tenemos un tipo de seguridad retrospectiva, pues el enfoque es totalmente distinto, ¿no? Podemos hacer otro tipo como implementando este tipo de herramientas, nos permite a nosotros como administradores enfocarnos a lo mejor ya no tanto en estar investigando, ¿no? Porque la plataforma o este tipo de herramientas pues ya nos van a dar toda la correlación del evento, ¿no? ¿Dónde se originó? ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo puedo remediar? ¿No? O hacer un plan de remediación y enfocar mis esfuerzos para realizar a lo mejor otro tipo de estrategias, ¿no? Empezar
a enfocar mis esfuerzos en realmente hacer una estrategia que me permita empezar a robustecer la parte organizacional, ¿no? En cuanto a ciberseguridad y hacer más rentable, ¿no? El lugar en pagar, en lugar de pagarle a alguien externo, pues yo lo puedo hacer, yo puedo tener el control porque tengo la visibilidad y tengo la herramienta necesaria para poder llegar hacia ese punto, ¿no? Bueno, uno de los beneficios para las empresas cuando adquirimos este tipo de plataformas como es Cisco AMP es obtener principalmente, siempre queremos un beneficio, ¿no? ¿Y cuáles son este tipo de beneficios? Pues principalmente es acceso a inteligencia de amenazas, obtener a este tipo de servicios, pues nos da mayor visibilidad en tiempo real y análisis de macrodatos, ¿no? Y esto todo soportado por la plataforma de Cisco Talos, perdón, en el cual pues nos da la opción o la opción de usar este tipo de inteligencia, ¿no? De hacer consultas, ya que pues tienen la mayor cantidad de tráfico que pasa por herramientas de Cisco, ¿no? Cisco Talos es una compila y es líder en la industria de inteligencia de amenazas en tiempo real, ya que contiene más de 1.5 millones de muestras de malware entrantes por día, ¿no? Y 1.6 millones de sensores globales. El análisis que está haciendo son 100 terabytes de datos por día. Entonces, como podemos darnos cuenta, este tipo de, de complementos que nos brindan este tipo de soluciones, que ya no solo es cómo se esté actualizando o cómo esté comportándose esa tecnología, sino complementarla con un centro de inteligencia que nos permita tener visibilidad adicional en cuanto a la telemetría, actividad sólida de bases de conocimiento, ¿no? Y contar con equipos expertos en cuanto a este tipo de inteligencias, de amenazas, ¿no? Y sobre todo tener eh, la base de datos más completa y más reciente, ¿no? Al día y sobre todo que nos permita a nosotros como gestores o como parte de los equipos de TI priorizar y bloquear rápidamente ataques sofisticados, ¿no? Por toda la inteligencia que nos brinda Cisco Talos. Igual algunos beneficios, ¿no? En cuanto ya tenemos un complemento de componentes de seguridad como de inteligencia, es reducir el tiempo de detección, ¿no? En promedio, la industria tarda de 100 días a 6 horas, ¿no? Entonces, es muy significativo cómo podemos cambiar ese tiempo de respuesta, ¿no? Y con una detección del 99.9%, ¿no? Entonces, aquí podemos ver cómo cuando contamos con herramientas tradicionales, pues nos lleva 100 días, ¿no? Aproximadamente en poder detectarlas. Y nos hace una reducción de 6 horas teniendo todo el contexto y toda la visibilidad, ¿no? Porque el aumento de la visibilidad va en un 30% cuando usamos este tipo de motores de machine learning, de autoaprendizaje, ¿no? En el que se alimenta de diferentes motores y de diferentes tipos de análisis, ¿no? También nos permite habilitar el control para responder y remediar más rápidamente sobre las amenazas avanzadas, ¿no? En cualquier tipo de vector del ataque, ¿no? Desde que entra antes, durante y después, ¿no? Entonces, tenemos todos estos complementos que nos van a permitir habilitar estos controles. Y también, pues, podemos agregar el contexto a través de búsquedas de datos históricos, ¿no? Para correlacionar la actividad anterior, qué es lo que pasó, por qué se empezó a comportar de esta forma cierto componente y asociarla a una amenaza que se detecta recientemente, ¿no? Porque lo que les comentaba, en ocasiones, pues, las amenazas hacen movimientos laterales y buscan, ¿no? Buscan moverse por si algún componente de seguridad los detecta, entonces se trasladan hacia otro dispositivo para empezar a explotar o empezar a distribuirse, ¿no?
Y también, ¿no? Un punto importante, pues, es la reducción de costos al integrarse a diferentes productos de seguridad de Cisco. Y como les comentaba, esto nos va a permitir como el departamento de TI o los encargados de seguridad en tecnologías, construir un ecosistema integral de seguridad, ¿no? Ya no estar trabajando por silos, estar trabajando de una forma de 360 grados, ¿no? En el cual todas nuestras tecnologías se van a estar comunicando entre sí para darnos mayor visibilidad de lo que pasa dentro de nuestra infraestructura, ¿no? También se cuenta con una amplia cobertura en cuanto al despliegue en diferentes sistemas operativos como Windows, Mac, Android y Linux, ¿no? También es importante recalcar que el despliegue pues, es muy sencillo, ¿no? Solamente se instala un conector, ese conector hace una comunicación hacia la plataforma y empieza a hacer todo un análisis, ¿no? Desde que se instala y tiene diferentes opciones, ¿no? Que se pueden implementar y que pueden desplegarse dentro de nuestra infraestructura. Y igual, si alguien dentro de los que nos están escuchando, nos están haciendo el favor de escucharnos, tiene la curiosidad o desea ver, ¿no? De una forma a modo de demostración o a modo de prueba de valor, que digan, ¿sabes qué? Me llamó la atención, me gustaría conocer más a detalle cómo es que funciona, qué tipo de licenciamientos manejan, con gusto les podemos hacer llegar la información, nos podemos contactar de una forma personalizada para que nos puedan platicar su caso y sobre eso, pues, darles la mejor solución, ¿no? Y darles la consultoría necesaria para que puedan hacer un tipo de despliegue y construir una arquitectura que no esté basada solamente en alinearse a un control, ¿no? Sino hacer una estrategia en conjunto el cual nos permita empezar a construir y elevar el nivel de madurez de lo que actualmente tenemos, ¿no? Y cómo nos podemos comportar ante cualquier tipo de incidente y qué tipo de visibilidad, ¿no? Entonces, la integración, otro punto importante que es como un valor, ¿no? Que nos da cada que adquirimos cierto tipo de tecnologías de seguridad de Cisco, es que nos da la opción de integrarnos con una plataforma que se llama Threadly, ¿no? Es como un sandbox que se alimenta de fuentes de inteligencia altamente precisas y que nos da pues una visibilidad y se integra con más de 700 indicadores de comportamiento, ¿no? Entonces, este tipo de soluciones no requieren como tal un licenciamiento adicional, ¿no? Sino ya puede integrarse de forma nativa sin necesidad de instalar algún otro componente, ¿no? O dependiendo, ¿no? En ocasiones también depende del tipo de necesidad, ¿no? Del tipo de impacto, ¿no? Que nos pueda llevar integrar más componentes, ¿no? Porque la inteligencia al final que utiliza es para hacer un análisis profundo, ¿no? Del comportamiento, de cómo se está moviendo, de análisis de protocolos, ¿no? Y, por ejemplo, se puede bloquear malware que ya es conocido y, sin embargo, algo que de día cero, algo que está recientemente liberado, que eh, un, un, una herramienta tradicional no va a bloquear, pues este tipo de integraciones con Threadgrid lo va a detectar, ¿no? Porque hace una detonación de ese software, lo evalúa y hace que se integre con AM y genere automáticamente el bloqueo, ¿no? O sea, si se requiere, o se empieza a clasificar cierto tipo de archivos, ¿no? Si son maliciosos, se empieza a clasificar sitios web, dominios, ¿no? Y los empieza a categorizar como maliciosos dependiendo de la actividad que se empiece a generar y del comportamiento que empiece a tener el sistema operativo, ¿no? Entonces, es importante considerar este tipo de integraciones que nos ofrece como parte de las ventajas, ¿no? Sobre otros competidores que pues existen en el mercado y que pues, también nos dan bastantes ventajas sobre ellos, ¿no? Y bueno, como les comentaba,
Este fue una pequeña plática, ¿no? De todo lo que puede hacer este tipo de tecnologías como es Cisco for Endpoints, ¿no? Entonces, igual si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, igual con gusto lo resolvemos. Y como les comentaba, ¿no? Si requieren de alguna asesoría en cuanto a ver cómo funciona este tipo de soluciones, cómo se integran, cómo trabaja la plataforma, con gusto nos ponemos en contacto con ustedes y les hacemos ahí alguna propuesta. Pues gracias, Yair. Hay dos preguntas. Bueno, una, las dos las hace Martín Elizondo. La primera es, ¿qué es criptominería? No sé, Martín, si está contestada tu pregunta con lo que explicó Yair, pero si no, haznoslo saber para que ahondemos un poquito en el tema. Y la otra fue, ¿cuál es el orden que se deben tomar en el portafolio de Cisco en temas de adopción, en temas de ciberseguridad? ¿Cuál recomiendas para empezar en soluciones de seguridad de Cisco? Sí, si quieres, de esto la primera, la criptominería son herramientas o son componentes que se instalan directamente en los equipos, ¿no? Empiezan eh, a consumir recursos del equipo de cómputo para hacer transacciones, ¿no? Para empezar, por ejemplo, ¿no? Si ver el comportamiento de los Bitcoin, ¿no? Si están en aumento, cuando bajan, cuando tengo que hacer una inversión, ¿no? Entonces, yo a través de este tipo de redes lo que hago es, o lo que se puede hacer es evaluar, ¿no? Estar como buscando dónde puedo invertir mis bitcoins, dónde puedo comprar, en qué momento puedo comprar, ¿no? Pero son complementos que se instalan, ¿no? Realmente son invisibles, ¿no? Para algún tipo de software que se dedique o que esté dedicado para la protección de los endpoints, ¿no? Por ejemplo, los componentes o los antivirus tradicionales que son a base de firmas, pues es muy difícil que los detecten, ¿no? Porque no analizan o no inspeccionan comunicaciones, no inspeccionan recursos o cómo están consumiéndose los recursos, o si está habiendo modificaciones, si está habiendo comunicaciones hacia Internet, ¿no? Solamente se basan en firmas y comportamiento, ¿no? No sé si respondí la pregunta. Y para la parte de cómo empezar con soluciones de Cisco, pues siempre se recomienda tener una estrategia, ¿no? ¿Qué es, ¿Cuál es el riesgo principal? Pues en este caso es el endpoint, ¿no? Entonces, si empezamos desde el endpoint, empezamos a tener y complementarnos con otros factores tecnológicos o con otros controles compensatorios, ¿no? Y todo lo podemos ir alineando a una parte ya más consultiva, ¿no? ¿Por qué voy a poner un antivirus? Porque tengo estas brechas de seguridad, a lo mejor el licenciamiento que tengo ya se venció, tengo que hacer una renovación, pero a lo mejor esa renovación pues sale lo mismo que migremos a una tecnología que nos va a dar mucho más visibilidad, muchos más valores, ¿no? Después, pues a lo mejor una parte de perimetral, una parte de control de conexiones hacia Internet, ¿no? Como la parte de DNS, que es Cisco Umbrella, ¿no? En el cual se empiece a complementar. Y pues, a lo mejor también empezar a implementar ciertos controles dentro del corporativo, si se requiere hacer conexiones hacia la red, pues también ver toda la parte de este, pues dependiendo, ¿no? El tamaño, pues pueden ser SD-WAN con Cisco Meraki o algún otro tipo de componentes como unos Cisco ASA, ¿no? Que integren otros factores y también la parte del correo electrónico, ¿no? A lo mejor si mi correo electrónico es on-premise, pues pongo algún tipo de protección anti-spam que nos permita hacer la integración con Am4 Endpoints, que nos permita hacer la integración con Umbrella y así empezar a construir ese tipo de ecosistema, ¿no? Pues muchísimas gracias, Yair. También hay otra pregunta de Juan Vázquez. Dice, ¿cuál sería el alcance de Cisco
AMP para identificar los ataques de reconocimiento o de enumeración del al directorio activo que hoy se utilizan en los ataques? Sí, mira, para hacer un tipo de despliegue, pues sí necesitamos, o sea, la herramienta ya se comporta, o sea, se instala un conector. Si detecta que hay enumeración de puertos, si hay enumeración de servicios, pues esto nosotros o la herramienta con el autoaprendizaje pues lo va a empezar a detectar como un comportamiento anómalo, ¿no? Algo que no debería de estar pasando. Entonces, realmente como usuarios o como gestores de esta plataforma, pues no necesitamos hacer mucho, ¿no? Lo que sí empezamos a ver o lo que empezamos a gestionar es ver o tener toda esa retrospectiva, ¿no? ¿Por qué se está comportando así este endpoint? ¿Por qué se está alarmando? ¿Hacia dónde está haciendo conexiones? ¿No? No es tanto de que yo le configure una firma o le habilite algún complemento adicional o alguna funcionalidad, ¿no? Sino simplemente se instala el conector, empieza a hacer el análisis, empieza a aprender de cómo se comporta el sistema operativo y a partir de eso pues nos va a empezar a entregar cierto tipo de visibilidad, ¿no? Cierto tipo más que reportes, nos va a dar toda la trazabilidad de lo que está haciendo el sistema operativo, si está modificándose un servicio, si se está inhabilitando algún control, ¿no? Como por ejemplo, no sé, el del director activo enumerar, no sé, a lo mejor nos está mandando que ciertos usuarios o se están modificando usuarios para hacerse administradores, ¿no? Que este usuario que antes era, no sé, un usuario de invitado, a lo mejor ahorita ya se está volviendo administrador y pues nos va a dar toda esa información, ¿no? Más que habilitarle o hacer reglas, es empezar a hacer el análisis, ¿no? De entender por qué se está comportando de esa forma, ¿no? Y a partir de eso, pues nosotros podemos a lo mejor crear un bloqueo de ciertas direcciones, ¿no? O sea, se puede hacer de una forma automática o también si yo quiero personalizar algo, también lo puedes hacer, ¿no? Pero no es que habilitemos políticas o controles, ¿no? Simplemente instalamos el conector y solito empieza a hacer el autoaprendizaje y a contener cierto tipo de ataques, ¿no? Pues Juan, no sé si contestó tu pregunta. Si tienes alguna duda también se puede poner en contacto contigo para ahondar en el tema y ofrecerte, como comentaba, una prueba de valor. Martín complementó, bueno, dice muchas gracias, Jair. Pues Martín complementó el comentario, dice, es decir, usar la infraestructura de una empresa para hacer análisis financieros de manera anónima. Pues, Yo creo que se refería a la pregunta anterior. sí, sí, no es que haga un análisis financiero, sino va a utilizar los recursos o la infraestructura de una organización para obtener, ¿no? O sea, para empezar es como si yo creara un servidor en Amazon para estar haciendo un análisis del comportamiento de las divisas, ¿no? Cómo se están comportando y cuándo es que debo de invertir. Es lo mismo aquí. De hecho, nos pasó con un cliente, ¿no? Que él tenía otra solución de antivirus, de esos antivirus tradicionales, y empezaron a detectar que los servidores aumentaba el performance del procesamiento, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue instalarles unos conectores sobre esos servidores y empezamos a observar, ¿no? Que este tipo que empezaron a tener un ataque de criptominería en el cual pues estaban consumiendo todos los recursos, ¿no? Lo que hace es, como te digo, hacer como un análisis de las divisas, de estar buscando bitcoins, cuándo están más baratos, dónde puedo invertir, dónde los puedo comprar, ¿no? Entonces, imaginemos, ¿no? Que tenemos 50 computadoras consumiendo todos estos recursos, pues el gasto para la organización, pues a lo mejor es en cuanto a energía eléctrica, ¿no? Porque siempre eso va a estar funcionando, ¿no? Aunque van a consumir un recurso y esto, si cuando se detecta y está beneficiando a alguien a través de la infraestructura o una infraestructura de una organización, pues ahí puede comprometerse, ¿no? En cuanto al cumplimiento, ¿no? Porque estás beneficiando a alguien
con tu infraestructura que a lo mejor está cometiendo un delito, ¿no? Entonces ahí es el problema que se puede presentar cuando queremos darle cumplimiento a alguna normativa o alguna regulación, ¿no? A la que estemos alineados. Pues muy bien, ambos te dan las gracias por las respuestas, Jair, muchas gracias. Y No, pues no muchas sé si gracias a haya ustedes algún por otro preguntar. comentario, si hay un último o algún otro comentario de los asistentes. Pues bueno, creo que no, creo que estamos bien y bueno, ya saben que cualquier duda ahí están los datos de contacto. Pueden escribirnos a través de la página web, también tenemos un formulario de España, tenemos un formulario de contacto y tenemos eh, presencia en todos estos lugares, en estos sitios, entonces ahí hay datos de contactos. De todas maneras, esta grabación se les va a hacer llegar para que tengan los datos de contacto también a la mano y nos pueden también contestar por cualquiera de los correos que recibieron como invitación. Pues muchas gracias, Jair, por tu tiempo y conocimiento. Les agradecemos mucho a todos los asistentes que nos acompañaron. También recibirán una llamada de cortesía para conocer su opinión sobre este evento, para, pues, por supuesto, ir mejorando, escuchar su retroalimentación. Y bueno, les ofrecemos apoyo en estos temas, como dijo Yair. Si quieren una prueba de valor, también se puede programar. Y pues bueno, estamos a sus órdenes a través del correo electrónico también de ventas@nst.mx. Y creo que ya es todo. Que tengan un excelente día y los esperamos también en nuestros siguientes webinars. Mañana tenemos uno de Ethical Hacking, entonces si quieren inscribirse también pueden ir a la página web de Nordstern. Pues muchas gracias. Bonito día a todos. Hasta luego.